con este curso, que, como les dije en la clase anterior, lo que tiene como objetivo es, bueno, aumentar el nivel de conocimiento de ustedes, conocer un poco más del negocio en temas que no han sido tocados previamente. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco del tema de avalúos inmobiliarios, que están obviamente muy ligados con la carrera que se tiene aquí. Un poquito de antecedentes históricos. Es bueno saber esto, porque a veces uno no se imagina cómo ha evolucionado, bueno, los conceptos de nivel, de precio, de valor, bueno, y están remontados hace muchos años. Ya hace 500 años se empezó a trabajar en este tema, pero se han encontrado registros inclusive de hace 4000 años. Ya se encontró en Babilonia, en unas excavaciones que se hicieron, unas tablas. Unas tablas, pónganlo ampliado, por favor. Unas tablas en barro, en las cuales mostraban la ciudad de Babilonia dividida ya en terrenos organizados. Si alguien alguna vez va a la ciudad de Pompeya, por ejemplo, Italia, se encuentra con una ciudad que fue una civilización de casi 200 años antes de Cristo, que ya tenía una formación de plazas, ciudades con calles, con comercio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este tema tiene una evolución en el tiempo muy interesante. Históricamente en Egipto se hace la primera regularización de la tierra. Se sofre y divide el suelo y empieza a dividir ya los lotes en esas medidas, 52 por 52. Y el propietario, en esa época, la tierra se vendiera tierra, porque las propiedades como casas, ustedes saben que eran muy precarias. Lo que tenía valor era la tierra. ¿Y para qué? Para el cultivo. El mayor valor que tenía el ser humano era la capacidad de producir, la agricultura. Después avanzamos un poco más y ya los romanos, con su jurisprudencia tan famosa, empiezan a regular el uso de la tierra y se introduce el derecho de la propiedad. Y básicamente se establece que hay propiedad privada sobre los bienes. Libertad para disponer de los bienes, porque antes el Estado, entre comillas, o el rey, o el mandamás de la región era el dueño de todo. Pero ya los romanos introducen el derecho a la propiedad y ya se hacen contratos y documentos. Y aquí nace el famoso derecho romano, que se las nacionalidades. Y hay traspasos de dominio. Se trasladan bienes por herencia. Los romanos decían que a la muerte del propietario la posesión continuaba por los hijos, por los socios del trabajo que había acumulado la persona que fallecía, y se anulaba con un testamento. Es decir, la decisión del propietario era finalmente la que prevalecía. Pasamos ya a una sociedad más organizada como la griega, y ya este señor Catón ya hace un manual de uso de la tierra, recordando siempre que la tierra es el valor más preciado, cómo se empleaban las legumbres y cómo se organizaba la tierra en función de los cultivos. Ya había un ordenamiento. Pero ya empiezan a salir los primeros valores que están relacionados con los avalúos. Se establece el valor de uso de la tierra y el valor de cambio, es decir, cambiar propiedades. En esa época básicamente eran intercambios. Y Aristóteles, el gran filósofo, establece un concepto de valor subjetivo y dice que los valores solo existen en la mente del hombre. Y eso se aplica mucho, como vimos en la clase anterior, al concepto de avalúo. Hay mucha subjetividad en la apreciación de cada persona que hace la estimación de la propiedad. Se avanza un poco más en la historia y ya llegamos a la Edad Media, siglo XVIII, y ya empiezan a salir escuelas de gente que el comercio empieza a predominar en Europa, por lo menos.
ya se empieza a discutir el famoso justo precio, del que hablamos algo en la clase anterior. E increíblemente es un sacerdote, Santo Tomás de Aquino, en su libro famoso La Suma Teológica, que define el valor de los bienes. Y dice que el precio corriente es el precio corriente prevaleciente en un lugar y tiempo dado, a determinarse por una persona recta. El evaluador moderno sería. Y establece este cuestionamiento: ¿puede un hombre vender legítimamente una cosa por más de lo que vale? Principio filosófico. El justo precio no especula, la especulación no existió en la época. Eso es en la serpiente. Y ya avanzamos rápidamente en el tiempo y ya a fines del siglo XVII empieza, capaz alguien habrá oído hablar de este caballero, que es el precursor de las ideas modernas, con su famoso libro, pues, el concepto de capital. Es Adam Smith. Entonces empieza a desarrollar la teoría en su libro Riqueza de las Naciones y dice que los objetos o bienes tienen dos tipos de valor: el valor de uso y el valor de cambio. Y da un criterio bastante interesante. Dice: el agua tiene un gran valor de uso, porque es un bien preciado para el ser humano, y tiene un valor de cambio nulo, es difícil intercambiar entre ahí. Por el contrario, un diamante, una piedra preciosa en general, tiene un gran valor de cambio, porque lo puedo comercializar, pero tiene un mínimo valor de uso. Solamente es para, como una joya, ¿no? Tiene un valor económico para venderlo, pero lo disfrutamos por un uso de esa propiedad, pero solo personal. Y este caballero es el que introduce el concepto moderno de capital, como lo conocemos ahora. Y ya avanzamos más, a finales del siglo XVII, este famoso economista inglés, David Ricardo, ya empieza a hacer evoluciones en el concepto de valor. Escribe un libro que se llama La teoría sobre la renta económica diferenciada y se dedica mucho a analizar el precio de la tierra, que, como les insisto, en esa época todavía era lo más importante. La tierra no se explotaba, la gente lo que hacía, los que tenían la capacidad económica, compraban tierra en grandes cantidades y la alquilaban para gente que quería producir la parte agrícola, ¿verdad? Pero que es que empezó a darse cuenta este señor que no podía valer lo mismo un lote de terreno malo, con mala capacidad de producción, que uno que sí producía muchos cultivos. Entonces había que diferenciar los precios, estableció el concepto de diferenciación. Y ya llegamos a la parte ya, la teoría que prácticamente empieza a prevalecer hasta nuestros días, la teoría del costo de reposición, que la establece en 1800, principios de 1800, este economista, Henry Carter. Y es el primero que establece el concepto de la depreciación. Y dice que el valor es igual al costo de reposición, algo de lo que vimos anteriormente, que vamos a ver ahora un poco más en detalle, menos la depreciación que tiene ese bien por diferentes razones. ¿Sí? Identifica la tierra como capital y establece el concepto que tiene el mismo valor de inversión, el dinero que se pone en una tierra que el que se pone en una maquinaria. Acuérdense que ya estábamos a puertas de la revolución industrial. Y también otro concepto de valor moderno, que el valor de la tierra está representado por las mejoras que se le hacen. Es decir, si yo mejoro la calidad de mi propiedad, tengo derecho a un mejor precio. Y ahora sí entramos a conceptos generales de la parte de evaluación. Perdón, dinero, pero ahí se hablaba ya de construcción también. Claro, en esa época sí, pero todavía lo preponderante era la tierra. ¿Podríamos despreciar la tierra? No, valorarla, podríamos valorarla en función de la capacidad que tenía de producir. Claro, pero el concepto que sale... Sí, claro, como concepto, sí, que algo, por ejemplo, una maquinaria. Claro, de eso ya... Claro, sí. Pero no centramos
cuanto al tema del valor inmobiliario, como lo conocemos actualmente, era más, en esa época más era la maquinaria agrícola o industrial, la que tenía un valor importante. Conceptos del avalúo. Se puede decir que, resumiendo de todo lo que hemos hablado antes, un pronóstico dado por el perito para determinar el precio más probable, importante este concepto, al cual se realizará la transacción. Si bien es una apreciación subjetiva del perito, se basa en hechos y transacciones recientes, reales y comparables. Acuérdense el tema que después lo vamos a ver con más calma, de que los comparables deberían ser, para que el avalúo sea teóricamente y técnicamente perfecto, basado en una venta, no en un precio lanzado al mercado, sino en el valor vendido como concepto. Pero obviamente eso no es tan fácil, es decir, es bastante difícil, por lo menos en nuestro medio, lograrlo. ¿Quién es el perito? Aquel que estima el valor de la propiedad. Por lo general son personas profesionalmente calificadas. Ahora esto ya es una carrera, ¿no? Antes era muy artesanal, pero ahora hay que calificarse, estudiar, exámenes y comprobar con el conocimiento, que se consideran expertos en avalúo. Los americanos han desarrollado muchísimo este tema, pues desde hace muchos años. Tiene un instituto de evaluación que se llama el American Institute of Real Estate Appraisal, y ese da dos conceptos interesantes que sería bueno que los tengan claros en su mente: el valor de mercado y el precio del mercado. No son iguales, vamos a ver. Estamos enfocando todo esto bajo el esquema de la valorización de bienes, ¿sí? Subjetivamente se podría discutir bajo otra óptica y ser discutible, que es lo mismo valor que precio, pero para nuestro negocio no. El valor de mercado, ¿qué sería? El precio más alto en términos de dinero que una propiedad alcanzaría si se pone a la venta en un mercado abierto, con un plazo razonable ante un comprador que la adquiriese conociendo todos sus usos. Es decir, el mercado ideal o la condición de venta perfecta. Eso determina el valor del mercado, que es lo que hace un perito evaluador. Él estima eso de ahí. Frecuentemente es el precio por el cual un vendedor deseoso la vendería a un comprador igualmente deseoso, así que hay esa conjunción de actitud, ¿verdad? Ninguno sujeto a presiones anormales. Por ejemplo, si yo tengo un vendedor desesperado por vender, que me dice véndala por lo que sea, no está dándome un valor de mercado. Eso ya sería un precio. B. Si el precio es el precio esperado si se otorga un plazo razonable para encontrar un comprador. Por eso aquí en el argot común te dice una propiedad ya se quemó. ¿Qué pasó? Esa propiedad está expuesta en el mercado demasiado tiempo y no se ha logrado vender. Y entraría en este concepto. ¿Sí? Plazo razonable. ¿Qué es un plazo razonable? Muy subjetivo, depende de la condición de la propiedad, pero en términos generales, una propiedad que no se haya vendido, dependiendo de su monto y su condición, de entre 3 y 6 meses ya empieza a entrar en ese proceso de deterioro para no poder obtener un valor de mercado. Para que se dé el valor del mercado se necesitan las siguientes condiciones: que haya un comprador y vendedor motivados, es decir, que haya disposición de ambos, que las dos partes estén bien informadas y conozcan el mercado. Es decir, si el comprador sabe que ese es el precio justo, va a estar dispuesto a hacerlo, ¿sí? No va a objetar. Que haya un tiempo razonable para un mercado abierto, idealmente que haya un pago de contado o un equivalente, o que haya facilidades de financiamiento, de acuerdo a lo normal de la economía, que es lo que se hace normalmente ahora con pago de entrada y saldo de normalmente en préstamos hipotecarios. Y ahora habíamos hablado del valor del mercado. Ahora, ¿cuál es el precio del mercado para este caballero? Es el precio que se paga efectivamente por la propiedad, es decir, el precio de venta, el real.
es la cantidad de dinero que debe entregarse o puede obtenerse en el mercado activo bajo condiciones inmediatas y existentes en una determinada fecha. Es el precio que se paga por la propiedad sin considerar los motivos, presiones y la inteligencia que puede haber en la compra de valor. Para el Instituto de Valores Americano, el valor del mercado significa lo que la propiedad realmente vale, mientras que el precio del mercado expresa la cantidad por la cual podría ser vendido. En el concepto anterior, ese precio más alto que pusimos como concepto podría entonces ponerse por el precio más bajo, el precio medio o el famoso justo precio. Eso es lo que vale, lo que el mercado le paga. El precio del mercado define el valor del mercado porque se trata de un hecho histórico o completo, es decir, hay historia. En tal fecha se vendió efectivamente una propiedad por ese valor en un sitio específico. Por ejemplo, para hacerlos comparables, deberíamos basarnos en ese criterio, idealmente, pero no es tan fácil. A veces los clientes de los avalúos se quejan de que las transacciones difieren del avalúo, muy típico, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo un avalúo que dice tanto, pero aquí me están ofreciendo una cantidad menor. ¿Sí? Unas veces hacia arriba, hay otras veces hacia abajo. Debe acotarse que los avalúos expresan el valor del mercado, es decir, la condición ideal. ¿Sí? Mientras que las transacciones consideran los precios obtenidos por los inmuebles en el mercado que pueden ser afectados por valores externos. Es decir, el mercado definitivamente es el que regula todo. Podemos hacer todos los estudios que son unas guías. Para mí las evaluaciones son guías que tienen un tipo de vida, como lo vamos a ver más adelante. No es la ley. Lamentablemente los vendedores piensan que esa es la palabra de Dios, porque se ha transmitido ese mensaje al público. El evaluador dijo eso está escrito en piedra, no se puede cambiar. No es así. Hay una preguntita allí. Precisamente hay vendedores que contratan un evaluador que es conocido o amigo y le ponen un precio demasiado alto. O hay arquitectos que por asegurar un trabajo y por complacer al vendedor ponen un avalúo que no corresponde a la realidad. Como nos pasó con Adrián y David el año pasado en la Casa del Centenario, que el arquitecto había puesto el valor sobre los 200 y pico mil. Y la casa definitivamente se vendió en 180, 190 con todo inmuebles, porque paulatinamente logramos que el cliente bajara los precios. Claro, porque son avalúos sujetos a presión. ¿Ya? A mí me ha pasado, que me han dicho, oye, yo quiero que el avalúo salga por tanto. No, el avalúo va a salir por lo que yo calculo. Los bancos dan muchas veces instrucciones, métale machete, por eso esa lámina que yo mostré como lo ve el evaluador para el banco, una casa en ruina. Porque claro, quieren ellos tener, es una cosa de interés, apalancarse con una propiedad de mayor valor y reconocerla por menos. Vaya el evento de un fallo de pago. Gracias. Para sacar valores de liquidación después. Bien. Los avalúos son confiables y se los ha hecho con valores de venta verificables, con homogeneización adecuada, ya vamos a ver qué es eso, con suficientes muestras, con un mercado abierto estable, considerando un periodo de venta razonable, en un entorno económico y político regularizado. Esas son las condiciones para que funcione bien. ¿Qué es el avalúo? Una toma de valor de propiedad en un momento determinado bajo consideraciones específicas que tiene un periodo de vida. Es como una fotografía en el tiempo de esa propiedad. A mí me ha tocado gente que ha venido acá con avalúos de hace 4 años, 3 años. Eso no vale. Tiene que ser actualizado. Y tiene un periodo de vigencia. Para mí eso es muy subjetivo y depende de estas condiciones. Depende de los entornos. Si yo estoy en Estados Unidos, yo le podría decir que un avalúo dura por lo menos 6 meses. 2 años. Porque tengo un mercado más o menos políticamente y económicamente estable. En el Ecuador yo no me arriesgaría tanto. 6 meses. Como Pero todo. en Estados Unidos. Aquí, Como 6 todo. meses. Hasta que se estabilizan un poco las cosas y de allá. Es muy cíclico todo aquí. Bien, entramos rápidamente entonces a qué es lo que hacen los evaluadores. No vamos a entrar en mayores detalles, sino más en lo que usamos nosotros acá.
porque el campo del avalúo es muy grande. Dentro de la carrera de avalúo pueden haber muchas especialidades. Hay evaluadores de bien raíz rural, evaluadores de empresas, evaluadores de activos. A mí me tocó hace muchos años. Bueno, los que son viejitos como yo, algunos de ustedes se acordarán de la famosa procesadora de basura en Guayaquil, en la alcaldía del señor Hanna. A mí me tocó, fue una de las primeras cosas, yo estaba empezando en los abuelos, me tocó hacer todo el peritaje de la maquinaria. Me demoré casi 6 meses. Fue un trabajo enorme, pero no estaba tan preparado, me tuve que capacitar muchísimo. En todo caso, acá vamos a lo que usamos en el día a día nosotros. El método comparativo. El método comparativo se aplica básicamente dentro del campo del avalúo inmobiliario. No quiero que se confundan con lo que yo les dije como agentes de bien raíz, que eso es lo que vamos a ver después. Yo les voy a dar unos métodos como agentes de bien raíz para tratar de llegar a precios similares de una forma más sencilla, ¿sí? Pero básicamente el método comparativo se crea para analizar lotes de terreno. Obviamente, cuando estamos analizando propiedades, la propiedad está sentada sobre un lote de terreno. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Evaluar el lote. Es el primer paso que hace un evaluador, evaluar el terreno. Después voy a presentarles un avalúo que vamos a circular varios para que los vean, para que vayan entendiendo esta lógica, esta secuencia que se sigue en el proceso de avalúo, ¿sí? Primero, se buscan terrenos vendidos comparables. Es muy importante lograr terrenos bastante similares al que estamos analizando. Es decir, si voy a evaluar un terreno de 1000 metros, no voy a buscar como comparable uno que tiene 30 metros. Porque puedo homogeneizarlo, como ya vamos a ver más adelante, que es regularizarlo con factores para que sea similar al que estoy analizando. Pero si tengo la posibilidad de encontrar similares en tamaño, forma, etc., tengo que buscar ese tipo de, en ubicación sobre todo, de comparables. De ahí se homogeniza el terreno. ¿Qué criterios se usan? Algunos de ellos, pueden haber más. Profundidad, el factor de fondo. El factor de fondo es la relación que hay entre el frente y el fondo. Pero para ustedes interpretar el avalúo, como lo vamos a ver después, tienen que saber qué consideraciones ha hecho el evaluador. Y para eso está claro. Si el evaluador se ha saltado algo muy importante en el avalúo, ese es un error que puede considerarse grave, porque puede cambiar mucho el valor del terreno. Por decir algo, si el evaluador, el terreno es una pendiente fortísima, imaginémonos en Bellavista, un terreno, una pendiente enorme, y no me ha considerado para homogeneizar ese terreno, el factor de declive de pendiente, hay un error evidente, ¿sí? Porque ese terreno tiene una pérdida por esa condición, ¿sí? Lo limita, lo va limitando en su uso. El terreno ideal es el que es plano, con una relación de 1 a 2 y no tiene problema. Sí, pues no. Eso. ¿Sí? ¿Qué relación de 1 a 2, perdón? Frente con fondo. Y los peritos del BIES, en los terrenos que son con pendientes, condenan más los que son, digamos, de la vereda hacia arriba que los que son de la vereda hacia abajo. Son criterios que yo no... Bueno, eso está... Lo que pasa es que el estudio de los avalúos todavía no hemos llegado acá a una profundización tan grande, porque la normativa municipal ni nacional no existe. Es decir, en otros países, yo uso mucho las técnicas en España, en México está muy avanzado. Hay normativas ya oficiales que el evaluador tiene que cumplirlas al pie de la ley. Tiene que seguir ese protocolo. Aquí nos da la teoría de los cursos que nos dan una formación bastante buena dependiendo del instructor, pero nos dan conceptos generales.
Y en la vida práctica, estos conceptos muchas veces se complica su aplicación. Primero, por no haber una profesión tan bien pagada aquí como otras partes. Y en segundo lugar, el apremio de las personas que lo contratan a uno es desproporcionado, por decirlo así. Aquí usted lo llama a un banco y le dice, oye, anda a evaluarla, pero que ya lo evaluó 3 días. Claro, el evaluador necesita trabajar y lo hace. Entonces va haciendo omisiones, porque seguramente ese evaluador le paga un poquito por un trabajo que tiene que hacer a la semana 30 evalúos. Entonces es complicado el tema. Pero bueno, como normativa esta es. Se analizan factores que son profundidad con factor de fondo, el frente, factor de frente. Es decir, mientras más frente tenga, mucho mejor. La forma del terreno, hay de todo tipo, ya veremos después eso. El tamaño en general del área, la proporcionalidad que tenga y varios frentes. Hay terrenos, por ejemplo, hablaba ahora con Mario Eugenio, una propiedad. Yo tengo una propiedad con el Banco Guayaquil que tiene 3 frentes a 3 calles. Eso tiene muchísimo valor. Muchísimo valor. La zonificación. ¿En qué zona está de la ciudad? ¿Qué uso va a tener? La topografía, que vimos algo. Y pueden aumentarse varias consideraciones más. Muchos evaluadores, yo también a veces lo hago, dependiendo del sitio donde está la propiedad, le pongo un factor que se llama de fuente. ¿Cómo que son? De fuente. ¿Qué fuente he usado para comparar? Porque si yo estoy usando o eléctrico, o lo que llamamos plomería, o anuncios que hay en múltiples sitios donde se puede conseguir, o el diario, puedo estar tomando un valor bastante desproporcionado, porque el que vende tiene el concepto de inflar el precio y decir, bueno, después negocio. Entonces estoy partiendo de un valor probablemente desproporcionado. A mí me tocó hacer un avalúo en la zona del Fortín, cuando encontré terrenos interiores que lo querían vender a $50. En una zona totalmente Ingeniero, puede colocar, publicada. ingeniero, Eso no es confiable. puede ponerse en un avalúo aspectos demográficos, porque por lo menos a veces tenemos casos, si es la zona de Daule, que puede haber Eso zona de no le tolerancia. afecta al terreno para ese tipo de consideraciones. ¿Cómo? Mayormente yo no he visto que se use ese factor. Si hemos tenido casos en que una zona de tolerancia afecta a determinada bodega o algo por lo que está ahí cerca, o sea, en ese sector. Pero no le afecta al terreno. Ese es el valor del mercado. Eso ya, exactamente, eso ya está en el campo del valor del mercado. Valor del mercado. Esto es básicamente el análisis del terreno como terreno. ¿No? No. Bueno, una vez analizado eso, ahí sí pasamos a evaluar la construcción. ¿Sí? Normalmente, por lo menos yo trataba de poner esta presentación a lo que hacemos aquí en la oficina. Mayormente que se trabaja con construcciones usadas, porque también se podrían evaluar propiedades nuevas. Propiedades nuevas, por ejemplo, como hacer el desarrollo inmobiliario o una venta de una casa nueva, el banco le dice evaluar esa propiedad nueva. Pero la que usamos ahora es propiedad usada. ¿Qué hacemos? Aplicar el valor de sustitución. Como su nombre mismo lo dice, considerar los costos de construcción moderna. Vamos a sustituir la propiedad, ¿sí? Ya que en muchos casos los acabados corresponden a materiales fuera del mercado. Si yo voy a evaluar una propiedad que tiene 30 años, con pisos de baldosa, grano 3/4, con puertas de plywood, etcétera, etcétera, no puedo usar esos criterios de cuánto vale el brazo de ahí o no existe, porque ni siquiera es precio. Lo que no podría establecer un costo de reproducción. Tengo que buscar lo más aproximado a ese material que más o menos sustituya el equivalente de una propiedad nueva. ¿Qué se hace? Se verifican las medidas y las áreas de construcción. Eso, al final de la clase vamos a hacer una cosa muy sencilla que creo que muchos la saben, pero es mejor reafirmarlo, ¿sí? Algunos conceptos de medición, porque sí he visto algunas cosas, bueno, que la gente se puede complicar muy bien. Y hay maneras de hacerlo muy rápido.
se aplican los factores de depreciación, que ya vamos a ver eso, que es en función del estado de la propiedad y de su antigüedad. Una de las tablas más usadas es la de Fito y Corbin. Y eso quisiera mostrarles, Jessica. Ahí hay una hoja en Excel minimizada. ¿La puede agrandar, por favor? Sí, me preguntaba. Es una sola tabla. O es una de Fito y otra de Corbin. No, son dos señores uruguayos que desarrollaron una metodología que ha perdurado en el tiempo. Ahora, en los libros de avalúo hay tablas de todo tipo inventadas por todos los matemáticos del mundo. Pero en nuestro medio, por lo menos acá en Latinoamérica, esta es una de las más populares, por lo fácil de usar y porque es bastante acertada. Entonces, ¿en qué consiste? Puede bajar de... ¿Subo o bajo? Sí, aquí mismo. Esta es la depreciación total de una construcción en porcentaje de su valor a nuevo debido a su edad y el estado de conservación. Entonces, primero se estima la edad de porcentaje de vida y eso se hace una relación entre la antigüedad de la propiedad, se divide para el tiempo estimado de vida. El tiempo estimado de vida varía, pero para efectos generales de 60 a 70 años, ¿sí? A menos que sea una condición especial que uno lo observe en la propiedad, que tenga un grado de deterioro muy grande, entonces puedo reducir ese plazo. Pero normalmente 60 a 70 años. Eso no quiere decir que después de ese periodo las casas van a desaparecer. La historia nos dice que hay propiedades que tienen miles de años. Es decir, pero son los conceptos de entonces, acá ustedes ven este factor que se calcula fácilmente y acá ven estos números 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 y 5. Si nos vamos al final de la tabla, subamos esto por favor. El final de la tablita. Ya. Aquí a la izquierda ustedes ven, ¿se acuerdan que está identificado en diferentes categorías? La clase 1 es una edificación nueva que no tiene mayor reparación, lo mejorcito. La clase 2 ya, estado regular, sin conservación, con conservación de poca importancia. Que diría yo que entramos casi todos nosotros en este tipo, ¿verdad? Casi todas las propiedades que yo he visto que se venden aquí son de ese tipo. Regular estado, con gastos mínimos para. Y ahí pasamos a otra categoría que es la 3, que ya necesita reparaciones medianas. Alguien me decía una propiedad que el cliente quería que la cocina estaba en estado desastroso, pero la que quería comercializar así, y que le iba a decir al comprador que él le corría con todo el gasto a remodelar la cocina. Por favor, ¿podría subir a la primera parte? Bueno, allá. Ahí usted no, por cierto. Sí. Y dentro de estas 5 categorías, Fito y Corbin pusieron unas intermedias. Por eso, esta es una cosa subjetiva de apreciación. Claro. ¿Sí? Estas son aproximaciones. Y hay igual entre todas las categorías, se puso una cosa en la mitad para uno usar su buen criterio. Nos vamos otra vez al final, por favor. Vamos, por favor. Y ahí pues necesitamos la clase 4, reparaciones importantes, y finalmente la clase 5, ya casi una salida. Por eso miren, al final, ya esto es 100%, esto ya no vale, ya está depreciado. Y estos son los porcentajes. A medida que subamos otra vez, vamos a ver que los valores van subiendo, ¿cierto? Sí, sigue para el principio, pero más arriba. A medida que sube, esta es la pérdida que tiene de depreciación. Entonces, a medida que está mejor conservada, ha perdido menos valor. Esto es lo que se ha depreciado, 6%, 10%, 38%. Sí, eso lo vamos a ver ahora. Vamos. Hay veces, ingeniero, que la construcción
estamos hablando solamente en la valoración y la pérdida por depreciación. En el avalúo vamos a intervenir otro concepto. Pero la depreciación va por el tema. Va proporcional a la edad y el estado de conservación. Esa es la tabla que hicieron ellos. Es decir, puede bajar por los años, pero no puede subir por el estado de conservación. Correcto. Claro. Por eso hay dos columnas. Aquí está los años y aquí está el estado. Esos dos factores se conjugan y dan esta cifra. Es bastante exacto. Ingeniero, disculpe, pero esta primera columna no corresponde a los años de la sociedad. No, es una proporción Sí, es una proporción. entre el tiempo que tiene de uso y la vida estimada. La vida estimada. No es la antigüedad, no es que la casa tiene 100 años. Tiene 100 años, Es te una buscas proporción. 100 y comienzas a buscar el otro factor. En el ejemplo que vamos a ver ahora lo vamos a ver más claramente. A ver, volvamos a la presentación de PowerPoint. Bien, entonces allá tienen por lo menos el conocimiento de qué es la tabla de 5 por 1000 que se usa para diferenciar. Finalmente, pues ya se suman los valores, precio del terreno más la construcción y se define el precio del terreno. La construcción ajustada, ¿por qué se dice ajustada? Porque se le ha calculado la depreciación. Ojo, cuidado, cometen un error, que lo he visto hasta en colegas evaluadores. Me ha tocado casos de ver avalúos en la cual por error seguramente pusieron el terreno. Bueno, viene el comité de recepción solitaria. Hay gente que por error mete el avalúo en la depreciación del terreno. Los terrenos no los se deprecian. Esa es una cosa que hay que tener muy clara. Solamente la construcción. Y aquí, pues bueno, como concepto, el evaluador en base a su criterio, y ahí viene un poco de lo que preguntaba, podrá ajustar el precio final aplicando factores de realización de ley. ¿Qué es lo que normalmente se hace? El otro que es más común y que se aplicaría más para nuestra oficina es el de capitalización de renta, que es un método, pues ya vimos un poco eso en la clase anterior, que se usa para determinar rápidamente el valor. Es la relación de los ingresos netos con la tasa de capitalización, que dijimos que se hacían en un año. ¿Y esto en qué se basa como concepto? Párrafo al final. Se basa en la relación entre el porcentaje de rendimiento que un inversionista comprador espera o requiere de una propiedad, que es lo que nos pide, ¿verdad? Y el ingreso neto que produce la misma. Eso es lo que se analiza. Ese método se usa para evaluar propiedades que producen dividendos, como los edificios de departamentos, oficinas, etc. En este curso, al final, la última clase va a estar dedicada. Creo que les va a aclarar muchísimo el concepto de cómo analizar eso. Sobre todo cuando hablamos de propiedades renteras, ¿no? Es correcto. Queremos poner el otro, el sistema evalúo, cuando en este caso lo que a la gente le interesa es generación de renta. Para poder calcular rápidamente ante un cliente y darle una idea certera de qué es lo que tiene en la mano. Inclusive podríamos hacer, bueno, no quiero desviarme del tema, pero simplemente por el análisis del alquiler que tiene y el monto a invertir se le puede definir exactamente la capacidad que tiene esa. Puede hacerse también a la inversa, ingeniero, por lo que normalmente produce el bien, determinarse el valor también. Podría ser. Claro que sí. No, pero ¿a qué quería llegar? A veces yo he visto en el chat que alguna persona pone, tengo un cliente que quiere invertir $280,000 en una casa rentera, opciones. Bueno, opciones hay y se puede hacer, pero a veces podría ser, si no nos capacitamos como estamos haciendo ahora, podría ser una pérdida de tiempo con el cliente y con uno. Estar hablando lenguajes diferentes. ¿Sí? Pero hay metodologías muy sencillas, podemos ver algo en la última clase, aparte de lo que les voy a dar, para determinar en ese momento la capacidad que tiene una propiedad de generar renta apropiada y sea atractiva para el inversor.
solamente con el valor de alquiler y los metros cuadrados. Yo pienso que sí es conveniente que lo conozcamos. Yo he visto los reportajes los reportes de los peritos que me ha tocado interpretar, porque el mismo dueño de la propiedad que lo hizo no lo entiende. Y entre los precios aparece el de capitalización de renta, que le pone hoy el perito a las propiedades que son mixtas o netamente comerciales. Susceptible, ¿no? Sí, y es un precio que algunas veces sobrevalora la propiedad, si acaso no han sido calculados los factores que realmente deberían participar para el cálculo. Entonces, creo que sin duda, cada vez que nos encontremos con un reporte de peritaje, debemos conocer cómo le puso ese precio. Y ese factor es importantísimo. Ellos usan unas tablas que están hechas hace años en otras partes, que les van poniendo factores el factor de tasa de capitalización lo estima y en algunas partes lo regulan. Por ejemplo, en México, la tasa de capitalización para las propiedades renteras les toca un rango entre el 12 y 15%. 0,2 y 0. Está normado, es decir, como usted analiza eso, tiene que hacerlo. Pero claro, el mercado manda. Yo le puedo analizar de otra manera y decir, esto sí se va a vender, o es capaz de vender. Yo he trabajado 2 veces una casa rentera y no puedo llegar al monto real. Claro, tengo que investigar. No debo mirar las facturas que no le he subido el valor del tanto y solamente estoy 150 con la realidad son 150. Yo me respaldo con un cliente para indicar que la rentabilidad sea más. O sea, si estamos hablando de 150 que está cobrándole el cliente porque desde hace muchos años. Bueno, ahí tendría que hacer una simulación matemática, que lo que vamos a hacer nosotros después, poniendo los precios reales de renta y ahí estableciendo el justo precio de la propiedad. Justamente con Gustavo, que no está aquí. Hace el año pasado estuvimos mucho tiempo trabajando con unos señores en una propiedad de casa rentera en el sector de la Bahía y se hizo todos los análisis, cómo lo tenían con la proyección y había cambios importantes. Pero acuérdense que eso está dado a un montón de condicionamientos. La parte legal es bien compleja en el Ecuador por el tipo de legislación que tenemos, que es muy proteccionista de la arrendataria. Entonces, normalmente, cuando usted va a negociar, y ahí tengo un experto, Adrián hizo un estudio de una propiedad, edificio Vanderbilt, que inclusive tenía todo el cuadro de arrendamiento, valores, etc. El comprador lo analizó y estableció, bueno, que estaban bien, mandó abogados, aceptó el negocio. No fue el Vanderbilt, sino la de octubre. Pero el de Vanderbilt también tenía lo mismo, un edificio muy grande, con muchas, pero había una serie de complicaciones porque ahí sí que había que establecer lo que usted dice, arriendos muy bajos, gente, abogados que se quieren defender y sáquelo. Entonces el comprador no quiere eso. La propiedad ideal es la que está con contratos a largo plazo, con buenos inquilinos y a precios reales. Y hay un tema, y es que muchas veces esas propiedades no es preferible venderla de una vez, sino mejorar o hacer nuevos contratos para poder mejorar el precio. O sea, tenemos un caso de un centro comercial que llevo ya varios meses, no me dan los valores porque les da pena de pronto decir esto es lo que está generando finalmente. Y sin eso no podemos, porque el que va a comprar no compra un centro comercial, compra un negocio de flujo. Compra el flujo. Bien. Bueno, pero esto, otra cosa, lo que decía Javier Zavala, es verdad, hay casos de propiedades que son mixtas, usted tiene que hacer los dos avalúos. Siempre hay que evaluar la propiedad. En algunas de estas cosas que le voy a hacer circular, va a decir por ahí, método de capitalización de rentas no aplica, o no lo quiere. Porque yo podría, una propiedad X, también sacarle una explotación comercial. Muchas veces dependiendo de la ubicación. Entonces, ahí también puedo establecer cuál genera mejor precio. ¿Sí? Si el precio generado por la propiedad
que podría estar con una obsolescencia alta y no quiero invertirle, pero como propiedad de renta, está bien ubicada, estoy al lado del Palacio de Justicia, eso no me va a llenar de abogados, se me está cayendo la casa. La casa en sí no vale nada, costará 100.000, pero por renta me puede producir 150 de valor. Todas esas son condiciones, cada propiedad es un mundo distinto. Bueno, ¿qué tipos y usos podemos darle a los avalúos inmobiliarios? Podemos evaluar terrenos, casas de condominio, departamentos, oficinas, locales comerciales, edificios de oficina, viviendas mixtos, bodegas, naves industriales, centros comerciales, estacionamientos, hoteles, predios agrícolas, inmuebles en construcción, inmuebles con características especiales. Y también hay otro tipo de avalúos, y con el concepto que uno tiene, es requerida la presencia de un evaluador o de un perito en negociaciones de compra-venta, en arrendamientos por renta, en créditos hipotecarios. Los bancos son los que más trabajo dan. Cuando hay casos de herencia, el juez dice, necesito un perito. Y eso es muy común. Un evaluador se mata, los amigos y todo, bueno que se matan, pero es muy competido. Meterse en un banco porque dicen que están hechos. Negativo, donde más plata se gana en la función judicial. Créanme, yo tenía un amigo juez y yo trabajé muchísimos años solo en peritajes por los juicios, de todo tipo de casos. Para divorcios también, para... En la parte judicial, bueno, para la parte fiscal, en titulaciones, avalúos catastrales, el municipio necesita evaluadores para poder valorar sus propiedades o propiedades especiales, porque tienen a veces gente de planta, pero los municipios más pequeños no los tienen, entonces contratan ellos. Para seguros, la compañía de seguros también da muchísimo trabajo, porque necesito peritos para todo. Voy a evaluar algo, bueno, haga necesito peritos. Cuando hay subdivisiones de propiedades o fusiones de propiedades, se necesitan avalúos. Cuando hay que dar garantías, se necesita un avalúo. Cuando hay que indemnizar a alguien, lo que yo les contaba a la procesadora de basura, había que indemnizar a los brasileños que la habían metido, hicieron la demanda y ganaron. Cuando hay daños de cualquier tipo, hay que evaluar ese daño. Cuando hay que dar garantías, embargos, liquidaciones, expropiaciones, que los evaluadores a veces piensan de que la carrera es solamente la parte inmobiliaria. Hay un escenario gigantesco de posibilidades. Capitalización de renta para inversión. Yo quiero invertir, pues, háganme la evaluación de esa propiedad si es verdad que produce eso que dicen. Claro, son especialidades. Pero usted sabe como aquí, a que le sale trabajo y tiene la preparación lo agarra, es decir, nadie va a decir yo no le hago esto. Rara vez. Es que los montos son grandes, es como vender una propiedad comercial de mucho valor. Hay gente que solo se dedica a eso. Bueno, también se usa para determinar viabilidad y aprovechamiento del inmueble, como para estudiar el mayor y mejor uso. Yo podría ser contratado como perito, una propiedad queda desocupada. Aquí tenemos un caso con Javier Camacho, aquí en otra cosa. Ahí el señor podría haber dicho, yo voy a contratar un evaluador, un perito, para que me diga, esta propiedad me ha quedado vacía, ¿qué hago con ella? La vendo como casa, el señor quería hacer una clínica, o una clínica de día. Bueno, pero no, se desenfocó y mire, tuvo mucho tiempo esa propiedad sin poderla colocar con una inversión enorme, porque el tipo la remodeló costando muchísimo dinero. Terminó alquilándola para la oficina. Totalmente subutilizada. Eso no produce lo que debería producir. ¿Qué faltó? Un estudio
para calcular el buen uso. ¿Cuánto me voy a comprar? No mucho, pero digo más, no haciendo. Lo que pasa es que es cuestión de cultura. La gente piensa que evaluar es sacar el avalúo de una casa, nada más. El campo es enorme, enorme. Bien. Como le pongo ahí, el avalúo para mí es una investigación, básicamente. Es un consultor del evaluador y debe investigar. Es decir, lamentablemente tenemos esa mala costumbre de los ecuatorianos de no quemarnos las pestañas. Y hay que hacerlo, porque esto es una cosa cambiante. No puede limitarse a trasladar los mineros y datos en la escritura del inmueble, y copiar esa información, llamar a unos cuantos avisos al periódico de internet, tomar unas cuantas fotos y colocar el valor que se le pone. No, señor. Que yo tengo mucha experiencia en eso. No. Una investigación metodológica que le permita sacar conclusiones, así como lo hace un consultor económico. Cuando va a valorar una empresa, estudia el caso. Cada caso es diferente. El evaluador requiere amplios conocimientos y en determinado momento el evaluador debería requerir ayuda especial. Hay muchos que son interdisciplinarios. Cuando me tocó eso de los organizadores, yo tuve que contratar a un amigo en ingeniero mecánico, otro experto en la parte eléctrica y timón, para poder sacar el precio real. Nadie sabía cuánto costaba. Por eso, para garantizar la calidad del control. ¿Qué conocimientos interdisciplinarios hay de un evaluador? En la parte económica, básicamente conocer la situación del país. ¿Qué es lo que está pasando? Mantenerse al tanto de las medidas económicas, financieras y legales del país. Conocer los ciclos económicos y los planes de desarrollo que van a ver. Ayer el presidente ha hablado en una entrevista, no lo pude ver, y ha dado ciertos lineamientos. Entonces, hay que estar al tanto de eso, de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Bueno, la moneda y la banca están interrelacionadas. Las mejores alternativas de inversión que podrían producir. La parte estadística. Sin necesidad de ser unos genios en la estadística, sí hay que tener cierto conocimiento. El manejo de los números, sacar promedios, por lo menos para revisar las cosas, tendencias, saber leer tablas estadísticas, físico-químicas, la correlación entre las diferentes variables que intervienen en un avalúo y el análisis de probabilidades. Asuntos legales. Bueno, por suerte que le dan una buena formación en eso. Si ustedes quieren interpretar el avalúo, tienen mucho conocimiento del tema. Pero el evaluador también debe conocer el derecho inmobiliario. Debe saber examinar una escritura, una promesa, un reglamento de propiedad horizontal, conocer de servidumbre, limitaciones que tenga la propiedad, derecho de uso, arrendamiento, comodato. Cada caso puede ser diferente en un evaluador. Las limitaciones jurídicas pueden bajar el valor de los bienes. A veces son vicios ocultos que no los vemos por no investigar. O cuando ya se va a firmar la escritura, se dan cuenta que hay una previsión. Yo creo que me he encontrado casos por un montón. En la parte arquitectónica, saber leer e interpretar un plano, ver calidades, determinar calidades y acabados de material. Bueno, eso es bastante de sentido común. Entender cuándo hay que hacer reparaciones menores o mayores en función del costo. Bueno, esto es importante, lo último, conocer e interpretar las normas de construcción. El tema de los retiros puede ser muy crítico, como ustedes realizan una propiedad. Aquí hay mucho abuso, lo que no se ve de la calle, hay mucho vicio oculto, ¿no? Los famosos aumentos. Que hacen los propietarios con el tiempo y piensan que nadie los ve, pero cuando se va a traspasar la propiedad, ahí salta la libre. Había tocado evaluar una propiedad, algunos de ustedes son testigos, en la zona de Maconza, una propiedad de una persona muy conocida. El señor tenía una bodega enorme con una inversión gigantesca y contaba en el municipio como extranjero. Tenía como 20 años. Le salió una cuenta en el municipio cuando se quiso hacer el negocio de la... Bueno, íbamos a hacer mi avalúo para hacer un negocio de compra. Que el que iba a comprar dijo, lo siento, no la compro. Porque el otro quería, pues,
quería... El señor dijo, me sale más práctico alquilarlo, y eso hizo lo alquiló, hasta que le regulariza la situación. Eran decenas de miles de dólares en multa. No había cómo sacarlo. Hay que pagar. Bueno, ¿qué más? En ingeniería hay casos que hay que consultar a un especialista. Justamente como Adriana, creo que tiene un terreno, una propiedad con Katy, un terreno, ¿verdad? Que fuimos a ver. Era un terreno que estaba en una situación de que casi el 20% del terreno, que estaba muy bien ubicado en una calle importante para hacer bodega, tenía un barranco con suelo bueno abajo. Eso era comercializable totalmente, pero había que hacer un estudio para el comprador de ingeniería. ¿Para qué? Para que analice sacarle el mejor uso al terreno. Y yo le digo una cosa bastante simple y práctica, viable. No sé si en algún momento se llegó a negociar algo. Por la probabilidad por eso, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, eso era un caso de, si yo quería evaluar esa propiedad, tenía que hacer un estudio de ingeniería, de cómo aprovechar mejor el terreno y poderle fijar un precio justo. Analizar vías, acueductos, alcantarillas, obras civiles, las construcciones industriales requieren mucho conocimiento de ingeniería, hay que buscar a alguien que conozca eso. Y finalmente la parte de finanzas y contabilidad, sobre todo cuando se usa el método de capitalización, ¿verdad? Que requiere algo de matemática financiera, y conocimientos de contabilidad para interpretar balances. Porque el dueño me dice, a ver, deme todo lo que tiene de aquí, de este edificio, que usted le quiere calcular el rendimiento. Y me va a dar el contador, me va a dar el balance. Y lo tenemos que saberlo interpretar, tener algún tipo de conocimiento para poder, en ese caso, establecer Un estado de resultado de simple. resultado de esa propiedad. Bueno, lo más importante para mí. Y yo creo que para eso son muy buenos la parte de sociología. Yo creo que tiene mucha influencia en la acción de conocer los gustos y los comportamientos de la gente. ¿Cuál es la tendencia que se tiene? ¿Qué es lo que quiere la gente? No quiere lo mismo la gente de San Borondón que la gente de algo de la costa o del sur. Son tendencias diferentes. Sí. Exacto. ¿Qué quiere decir el comprador? ¿Qué diferencia hay entre las clases sociales y los estratos económicos? Pues eso hay que analizarlo. ¿Cuál es la tendencia del consumidor en la época moderna? Todo ha cambiado, todo, en todo sentido. Entonces, esto lleva a la evaluadora a conocer un poco de psicología y de marketing. Y ustedes como vendedores son en cierta forma también, para mí, evaluadores en potencia. Porque tienen que tener esa chispa de la reacción inmediata ante una propiedad para ya tener el feeling de qué es lo que quiere el vendedor o el comprador. Entonces, eso se detecta en la conversación. ¿Cómo se presenta un avalúo? Bueno, normalmente estos son protocolos que pueden ser alterados, las órdenes depende de la ciudad, país, medio, etc. Pero en términos generales, obviamente al principio tiene que tener en qué ciudad y fecha se está haciendo, cuál es la propiedad que se está evaluando, quién le ha solicitado ese estudio, y ya como campos específicos son la memoria descriptiva del inmueble, pues hay que describirlo muy bien, que es lo que se está evaluando, la zona o el sector donde está enlistada la propiedad, qué reglamentación y uso tiene según las normas, eso hay que conocer, ¿no? Qué uso puede tener esa propiedad, eso le puede dar un valor agregado. Solamente residencial puede tener otra óptica que sí puede tener un uso residencial y comercial, le da más valor. ¿Sí? Los aspectos jurídicos y legales del bien hay que analizarlos bien antes de incorporarlos al estudio para cuando expresamos nuestra opinión final. Los precios de oferta y la situación del mercado de la zona, levantar información, la tendencia histórica de la zona del inmueble,
Aquí se puede poner algún tipo de criterio de análisis económico, de cómo lo ve uno, esa propiedad en el entorno económico o en el entorno de la ciudad. Si es una zona totalmente comercial, es una propiedad que es de pronto residencial, la única del sector, al analizar esa propiedad va a tener ciertos limitantes, porque está como una mancha en el sector. Por eso puede darle un factor de valorización por la ubicación, pero capaz de mérito por el uso. La homogeneización de la que hablamos antes, eso es importantísimo, explicar los factores. ¿Por qué estoy usando el factor de fuente? ¿Por qué estoy aplicando el factor de forma? Debería ser explicado. Normalmente que la gente nos evalúa, lo pone, pero no lo explica. Entonces, hacen a veces y vamos a ver algunos, hacen informes, a veces los peritos, que solamente los entienden ellos. Y lo único que ve el cliente es pasar las 20 páginas, lo que sea, y decir, a ver cuál es el precio. Pero ni siquiera se han molestado en conocer de lo que pasa con su propiedad. Pero un agente puede interpretarlo, eso es lo que vamos a ver más adelante, puede leerlo y decirle, mira, no ha tomado en cuenta esto o está a favor suyo esto, porque también se pone eso. El análisis del costo físico, ese ya es el avalúo en sí, lo que hablábamos, el terreno y la construcción. Y definir un factor de comercialización si es que es necesario sacarlo. Los métodos que se han usado, de ahí sustentar el resultado, ya tengo toda la información, ya la concreto. Condiciones para generar o determinar el valor, pongo los elementos que yo le veo positivos a esa propiedad y también le pongo los negativos que yo veo que podría afectar el precio, ¿verdad? Y finalmente ya pongo el valor. Y recomendaciones inmobiliarias. A veces hay gente que no quiere que se ponga eso. Los bancos no, te den el valor y punto, no interesa nada. Pero bueno, es bueno, para mí es bueno ponerlo. Y finalmente los anexos. Al final se ponen fotografías, planos, viajes, la documentación legal de soporte y cualquier otro estudio de sustento adicional. Así debe presentarse un avalúo de propiedad. Entonces ahí, Jessica, ahí en la minimización hay una presentación de un avalúo. El PDF. El PDF. Número más grande. Aquí dele hasta aquí. Ya. Vamos bajando un poquito más rápido. Este es, por ejemplo, el caso de una propiedad que me tocó a mí ver. Bueno, es la del cliente. Y la cogí porque es un caso típico que tiene de todo. El avalúo no es que esté mal hecho, pero tiene una falla muy. Ojalá que ustedes se den cuenta. Bueno, esta es una bodega, que algunos de ustedes la conocen. Está en la vía Daule, está muy bien ubicada, con un nivel de acabado espectacular. Y la corporación financiera le dio crédito y el evaluador de la corporación presentó ese valor. Vamos avanzando, pero vamos. Pues ahí se pone, como les digo, pues dónde queda el solicitante, etc. Vamos a decir, ahí nomás. Y ahí se ponen los datos del cliente, bueno, aquí los puso, va describiendo el tipo de propiedad que se ha trazado, dónde está localizada, la actividad económica, vamos subiendo. Súbelo más, hasta el tope de la... Arriba. Sí, claro, para poder verlo de abajo. No, sí. Sí, espérate. ¿Esta información nos la van a facilitar? No. Subamos un poco. Póngalo, el punto 4, póngalo arriba. Aquí le puso el plano de ubicación, para que sepa dónde queda. Sigamos. Aquí, esta es la propiedad, son 3 bodegas. Es una propiedad espectacular. Y aquí le puso pues el límite de la propiedad.
digamos, le puso los linderos, donde escribió, donde queda, digamos, viendo los códigos catastrales, el área según escritura. Entonces, aquí, perdón, bájale un poquito ahí. Va haciendo sus comentarios. No hay diferencias sustanciales, se realizó en base según escritura. Es decir, que él no midió. Él se basó en lo que le dijo, lo que dice la escritura. ¿Sí? Se asume de buena fe que la escritura es fidedigna. Obviamente, eso no se puede hacer más llegado. Y ahí viene el antecedente legal, es decir, cuál es la escritura, dónde se firmó, etcétera, etcétera. La clasificación de la zona, como les decía, el protocolo es importante, industrial. ¿Qué infraestructura hay? ¿Qué infraestructura hay en la ciudad? El equipamiento urbano que tiene. ¿Sí? El transporte, vías de acceso, qué actividades públicas están, las industrias que están alrededor, eso es importante porque el interesado puede tener hasta negocios con ellos, ni le interesa estar cerca. Agencias bancarias, centros de salud, centros educativos, digamos. Las ordenanzas con todos los usos principales, digamos, para el terreno, para la propiedad. Los usos permitidos los resume ahí, pone. Se permite también vivienda ahí, pero la zonificación es intensa, ocupación aislada, pues estas son las normativas que tiene el municipio. Las características del terreno se describe como son un polígono de 3 lados, un triángulo. Posee, esto es importante ya en la parte de análisis de la propiedad, sobre todo Guayaquil, que tiene tantos problemas de nivel freático. En esa propiedad hay un bajo nivel freático. Es bueno, ¿sí? Porque no sube tanto el nivel del agua. ¿Ya? Pero, y tiene bueno, estaba todo rellenado, pero está a 1 metro de la calle, lo cual es buenísimo. ¿Qué tipo de construcción? Son galpones, perdón, paremos. ¿Se acuerdan lo de Fito y Corbini? El caballero que evaluó le da una vida útil de 60 años a esa propiedad. ¿Para qué le pone la vida útil? Para la depreciación. Ya estamos empezando a hablar, como me gusta. Años de construcción, estimó esto de acá, el tipo de acabados, digamos, le da una evaluación de, bueno, ¿para qué me sirve? Habla de Fito y Corbini. Aquí le pone un planito de cómo está la propiedad, una planta y un corte, digamos. Hace una descripción de las instalaciones, cómo están, el tipo de acabados que tiene. Estamos ahorita en la fase de descripción de la propiedad, ¿correcto? Lo detalla bien, digamos. Separa, lo que es áreas exteriores, que tiene un pavimento de hormigón armado de 25 centímetros. Oficinas, tipo de oficinas, y las bodegas. Ahora sí empieza a dar juicio de valor. Vamos a ver lo que dice. Digamos, aspectos positivos. Dice que tiene una vía de primer orden, la propiedad es fácil acceso, está cerca de la vía dable, es pareada, tiene frente a 2 calles, el bien es apto para su comercialización. Ya está empezando a dar juicios. ¿Sí? Ahora vienen los aspectos negativos. Aquí ya está planteando algo que yo creo que después ustedes saquen una conclusión. Dice que en ese momento, fue hace 3 años, la economía ha llevado a una contracción del mercado inmobiliario, lo cual es correcto. Hace 3 años no había una contracción, ¿verdad? Ya estaba el problema del país ya caliente, con escasas ventas efectivas y disminución considerable en los precios de comercialización, sobre todo propiedades de gran tamaño. ¿Sí? Y aquí viene otra cosa importante. El gran tamaño de la propiedad reduce el abanico de posibles clientes en una venta a mediano plazo. Una propiedad muy grande. Muy grande. Estamos hablando de más de 2 hectáreas. Con un nivel de acabado triple A. Ahora sí, análisis del mercado. Ahora él empieza a analizar el mercado, el evaluador, ¿correcto? ¿Qué dice? El grado de realización. ¿Qué es el grado de realización? ¿Qué posibilidad tengo de vender esa propiedad? Ese es un criterio que va a emitir en base a lo que ve. Plusvalía media, en caso socioeconómico bajo por su entorno, ¿verdad?
la factibilidad comercial. ¿Sí? Dice que tiene, aquí fue una de las cosas que yo con el dueño nunca pudimos abrirse, porque no es el caso. El señor vivía en otro país y estaba totalmente, había hecho una inversión tan grande que no quería perder el negocio que había, la plusvalía que él pensaba que había generado la propiedad. Pero el evaluador fue honesto, esto es lo bueno, esta es una cosa que le hizo bien al señor, porque dijo, tiene un grado de realización bajo. Es difícil venderlo, lo que está diciendo. ¿Sí? Puede ser comercializado a largo plazo. La conclusión, son activos en buenos estados, pero no tienen valor un tanto alto, un tanto por no poner alto. ¿Sí? Para el común del mercado, por lo tanto, el abanico de posibles clientes es muy reducido. Bueno, nosotros tenemos un cliente, pero que no es la cliente. Pero bueno, esa es otra historia. Afectaciones ambientales están controladas. Todo está controlado. La calidad de garantía, como esto ya para la CFN, la considera que está muy bien. Imagínense, tenemos una buena parte climatizada, con aire acondicionado. El tipo almacenaba ahí para un cliente, para 3M, artefactos para uso hospitalario que necesitaban temperatura controlada. No, esa propiedad que llama. No estoy acordando. Sigamos. A ver, de ahí, aspectos positivos: se encuentra en perfecto estado, tiene luz, alumbrado, teléfono, tiene uso y diseño para producir. Es alto para la comercialización. Hay casi que está repitiendo lo mismo, ¿sí? Ahora sí entramos a lo que nos interesa. ¿Qué metodología está usando? ¿Qué va a usar? Ya conocemos esto. El método comparativo, ¿sí? El método de reposición, para tener el valor físico, y el método de Spearwheel, que es para otra forma de calcular, según el estado de la propiedad, factores de valorización o de disminución de precio de la propiedad. Entonces, primero aquí empieza a usar el método comparativo y hace sus comparativos, ¿verdad? Y determina, estas son las propiedades que analizó, todas en OLX, ¿correcto? En domo, sector country club, etc. Seguramente algún letrero, pero saca su promedio y determina 128,75. Ese es el precio con el que va a partir para homogeneizar, ¿correcto? Acuérdense que es un proceso. Vale. Algunas de las muestras corresponden a propiedades en venta y simplemente permite conocer la tendencia. Es decir, es correcto el hecho bien poner la verdad. ¿Sí? Los valores varían entre 100 y 170. Y bueno, voy a entrar a hacer la valoración, la homogenización. Subamos. Y aquí lo homogenizo. Y esa palabra es tan difícil para mí. Homogenización. Bueno, aquí lo homogenizo. Entonces aquí está. Coge. Estas son las propiedades que él muestreó, ¿verdad? Las propiedades que él muestreó y empieza a aplicar los famosos factores de los que hablamos. Él ha conocido un factor de fuente, es correcto. Este no lo evaluó bastante bien hecho. Él dijo, mi fuente no es confiable, estoy poniendo OLX, estoy poniendo un letrero que vi por la carretera, que lo llama el señor, y me dijo $170. Entonces lo va castigando. Y él dice que el factor de fuente hace que el precio vaya perdiendo un 10%. El factor de ubicación también. ¿Por qué? Porque está metido. Está metido y los comparables probablemente están a la vista. Y así por el estilo. El factor de tamaño, el factor de forma, sí. Los comparables sí son buenos. El factor de adecuación de la propiedad. Y al multiplicar todo esto, su factor de homogenización es 0,65.
Es decir, al homogeneizar, ha perdido un 35% de su promedio, ¿Se acuerdan que sacó un promedio entre todos? Y ahora el valor del terreno es 110 para su estudio, y así lo va haciendo el correcto. Estos son los cuadros, y ahí ya saca un promedio, y finalmente el promedio de toditos estos aquí, homogeneizado es 99,66. ¿Ya entendieron? Estaba alto, Cato. Todavía ¿Cómo se que- homogeniza? En ese tiempo yo vendí Santos a 70. Tienen que hacer terapia de lenguaje. A ver. ¿Qué son? Adaptar las características de las muestras a las características. Ingeniero, perdón, aquí está considerando que es un terreno bastante grande, que es un factor por lo que va el precio, ¿no? Aparte de eso, está haciendo comparativos con otros terrenos y en base a eso también funciona eso, le ponen precio. O se llegó a la conclusión que es 99,63. Para que yo vaya a analizar que no está la bodega, mi precio va a ser 99,66. Es mi valor del terreno de la talla. A esto que tengo que hacer, aumentarle el relleno. Pero eso lo vamos a ver en un cuadro. Sigamos. Este es el terreno. Ahora vamos a pasar al método de reposición. Y aquí yo quiero hacer bueno, leámoslo rápidamente. ¿Qué ha considerado todos los rubros involucrados en la construcción? ¿Cuáles son los costos directos? Aquí se considera el costo indirecto por la construcción, ¿sí? Lo que cuesta. Yo no puedo ponerme solamente el valor de ponerla en el piso. Hubo alguien que lo dirigió, un costo de infraestructura, del que hizo eso, que tiene un valor. Eso se considera. Normalmente se considera el 30%. Y se compara con los precios del mercado. Bueno, homogeneizamos por el método de física ordinaria, lo vamos a ver, y el estado de conservación. Entonces, ahí abajo hay minimizado una lámina que está en imagen que es la tabla, que lamentablemente yo no la tenía, no está, déjenme poner. Esa no es. Es la tabla de cálculo del evaluador, que es bien interesante que la vean. ¿Qué quieres? Ya. Ahí. Miren. Lo que pasa es que esto el señor lo puso como anexo. Entonces, normalmente no se pone tanta información en el informe final principal, sino como respaldo. Entonces, bien, aquí lo pueden ver. Me voy a mover para acá, mejor poder ver el modelo. Miren, aquí están las edificaciones, ¿correcto? Nave 1, nave 2, nave 3, que son las oficinas, las garitas, las baterías, el cerramiento principal, generador, comedor, cisterna, pozo seco y un sistema conductor. Entonces, valoriza todo, ¿sí? Y le da su valor a cada cosa, ¿no? Sí. Y le da un valor final por metro cuadrado, multiplica y va sacando los valores de cada. ¿Sí? Y eso es lo que y le da aquí un valor de 2.900.000. Aquí está haciéndolo en la construcción. Aquí aplica la depreciación con la tabla de Fitch y Corbini 10.3. Aplica la tabla, divide el tiempo que tiene la propiedad para la vida esperada, que creo que son 60 años que puso ahí. Le sale un número, nos ponemos en la primera cuadra de la izquierda, asume un valor para el estado de conservación, que creo que puso bueno, capaz lo puso en 2, 2,5. Y con eso saca ese factor de 2.3 que se lo aplica a toditos los precios. ¿Sí? Y con eso calcula 2.900.000. ¿Qué más tengo que sumarle? Tengo que sumarle la parte de el mejoramiento del terreno, ¿correcto? Y también le aumenta acá la parte de la pavimentación. Eso
Eso le suma 1 millón y le da un valor final de 3.900.000. Ya, ahí está por el método de reposición valorada la propiedad. ¿Correcto? Le envío una posición. Ahora sí podemos volver a la valor. Y esto se lo pone como anexo de cálculo. Le suma el valor del terreno y finalmente de reposición nuevo le pone 6.550.000. ¿Sí? Muy bonito. Sigamos. Ahora, él usa el método, yo no lo uso. ¿Qué hace el valor? Pone las condiciones de la oferta, de lo que yo estoy ofreciendo, y le pongo condiciones. Y según eso se van aplicando estos factores que después, y esta es la demanda, lo que se solicita. Porque me parecen demasiado, Muy subjetivo. pero mucha gente lo usa. Yo me voy con la tabla de Cristo y Corvini y San se acabó. Pero bueno, el Señor también aplica esto, subamos. Y él piensa que la oferta es balanceada y la demanda balanceada. Yo estoy en contra. La demanda no es balanceada. Él mismo está diciendo que En la situación de es difícil vender. comercializar. Yo lo voy afectado. Pero bueno, no quiero ser su sí. Pero esto es para la corporación financiera. Y de ahí te puede pasar cualquier cosa. Puede ser que le hayan dicho no, déjalo bien porque es un buen cliente y queremos darle más plata. Entonces uno. Entonces él dice que el valor comercial es igual al valor físico. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Es igual al valor físico. Para él vale la propiedad los 6 millones. Observación. Bueno, corresponde a la parte visible de la propiedad, lo que él vio no se considera vicios ocultos, pues no, obviamente se pone todo a valor. La tasación puede variar, obviamente, según las condiciones económicas del país. Pero no entiendo que vicio oculto es un terreno. Vicio oculto, ya, imagínense que a usted le están vendiendo un terreno. Y ese terreno, usted no sabe que por ahí debajo pasa una tubería de servicio público de cualquier orden. Tiene una afectación, eso es un vicio oculto. ¿Sí? Usted no sabe, empieza a excavar y de pronto, como los Beverly Hills, le sale petróleo. Bueno, ese vicio oculto es lo que yo veo. Ese es positivo. Usted no se ha ido al municipio a sacar los certificados y cuando ya negocie eso se entera de que por ahí al lado va a pasar una calle y van a expropiar los terrenos que están al lado y su terreno es uno de esos. Entonces todas esas cosas es lo que podría ocurrir. ¿Sí? Hay que investigar. Ok. El terreno fue valorado, aquí describe dando valor a la tierra por el método. Aquí comete un error. El método residual describe otra cosa. El método residual no hace eso. Pero bueno, es un error de redacción. El método residual lo que hace es estimar el valor de la propiedad, descontar el valor de la edificación y por diferencia se pone el precio del terreno. Cuando no hay cómo comparar el terreno con otro. Para eso. Y es solo para el terreno. Él usó el método comparativo. Ya. Sí. Bueno, cuando fue el evaluador, parece que no habían construido, porque se estaban prestando la plata, estaban haciendo movimientos de tierra. El factor de una Sí, más o menos, pero el medio lo redondeó. Ya me pone mediano, por acá atrás creo que puso otra palabra, ¿sí? Subamos un poquito. Y aquí ya hace su cuadro. Entonces aquí ya va resumiendo, ¿no? Lo mismo que vimos en el terreno, pero aquí ya le está sumando el terreno y todo. Le damos valor de 6.100.000. Subámosle un poquito más. Ahí no va. ¿Qué hace ahí el evaluador? Ahora empieza a poner su criterio. Y ahí viene la subjetividad de los valores. Primero dijo
de que el valor físico Era igual que el valor real. aquí no estoy viendo, ¿ves? Si eso es así, no tiene que quitarle precio. ¿Sí? Y tiene un precio de realización de 10%. Capaz lo que quiso referirse es que si se acepta una oferta hasta por el 10%, es viable. Y fija su valor final en 5 millones de títulos, que fue el valor que yo traté como el dueño de negociar toda la vida, pero fue como la compañera. El de arriba, quería 6 No millones. solamente quería 6 millones y medio. Y estaba metida la cabeza en el suelo, no sé. Digamos. Y aquí el tipo le hace un resumen de valores. Acá yo no tengo todos los anexos. En el valor físico uno aumenta, aparte del valor de la tierra y de la construcción, el valor físico considera otras cosas que tenga la propiedad dentro, maquinaria, equipos especiales. Yo lamentablemente no tengo esa información y eso es lo que él puso. Que el valor físico era 7.200.000, el valor de capitalización no aplica, no puedo aplicar. Claro. El valor de mercado que fija es 6.100.000 y dice que lo puede realizar en 5 millones y medio. Pero ingeniero, en ese caso, esa propiedad hubiera sido interesante también valorizarla por eso, porque al final, para un inversionista lo que le interesaba más que la parte física era cuánto máximo podría generarle renta. O sea, el tipo no lo hizo de pronto lo mejor, pero sí En debería. renta no le va a generar más eso. ¿Cómo? En renta nunca le va a sacar. Imposible. Multiplica el área por un valor del 5. Y si nos ponemos a ver, ahí hay dos tipos de clientes. El cliente que compra esas bodegas para ganar y cuándo va a recuperar sus plata. O sea, nadie los podría comprar. No, es que esta estaba más orientada para alguien que la vaya a usar, como torres y torres, eso que llevamos y toda esa gente. Porque estaba en el negocio de logística, básicamente. Listo, bueno, y ahí termina ese valor. Ahora sí podemos, a ver quién dice aquí, la firma y todo. Ya, ahora volvamos a la parte de PowerPoint, ya para terminar. Estoy dando demasiado, me va a quitar el trabajo. No, ingeniero, sigan nomás con los suyos. ¿Sí o no? Ya. Bueno, aquí pasemos más acá. Análisis e interpretación de los valores. Bueno, ahí está el resumen. Fuentes de información confiables, preferentemente precios de bienes vendidos, que les recalco, costos de construcción actualizados, homogenización de compañamientos adecuados, factores de comercialización bien calculados, depreciaciones adecuadas, conclusiones de recomendación en función del mercado. Cuando les dé un avalúo, aquí yo tengo algunos para que los vayan viendo, se los pasando. Miren, aquí hay varios. Y ahí pueden ver, hay diferentes metodologías. Bueno, casi todo el mundo llega a lo mismo, pero en esencia casi todos los ahorradores aquí en el medio tienen un protocolo bastante parecido. Lo que pasa es que muchos de los que les estoy pasando son de casa, no de residencia. Este me gustó porque está bien presentado y es bastante claro. Esto es importante, bueno, para que si alguna vez se dedique. Aquí ha habido históricamente un debate terrible, y yo he visto en tantos años de todo. Antes poníamos los precios, los valores al ojo, según el cliente. No estaba regulado. Entonces, era el pirijal. No, muy caro, no, esto, no, el otro, y eso fue por años. Después empezaron a sacar tablas de todo tipo. Yo me certifiqué hace muchos años con la superintendencia de compañías. De hecho, fui el primero. Y ahí no había tablas. Después se crearon unas tablas que eran muy ambiguas. Después llegó la superintendencia de banco. Todo el mundo puso tablas. Las asociaciones de corredores de bienes, todo el mundo inventó tablas. Una cosa buena con Correa fue que regularizó eso. Toda esta famosa superintendencia de control del poder del mercado
y venimos trabajando algunos años con esta tabla, me parece bastante justa, tanto para el propietario como para el evaluador. ¿Y qué es lo que dice esta tabla? Dice, si yo evalúo algo que está hasta $10,000, si vale 10,000, mi avalúo cobro $40. Vámonos a la mitad de la tabla. Si hay un excedente, si eso vale 15,000, multiplico este factor 0,0022 por la diferencia, que fueran, por ejemplo, los 5,000, y le sumo a 40. Y eso me da mi valor de valor. Vámonos a la mitad de la tabla, lo mismo. Si es una propiedad de 1.000.000, mi fracción básica es 704, y lo que esté sobre 1.000.000 hasta 2.499,000, le aplico este factor. Sum y le pone límite. Antes no había límite. Entonces, lo único que uno quería es que le den propiedades de cientos de miles de metros cuadrados, haciendas, terrenos rurales. Claro, se cobraban unos valores astronómicos. Entonces se reguló. Si el avalúo ya está de 20 millones en adelante, la base es 7.904. Entonces, para el pequeño propietario es conveniente porque no es un desembolso mayor. Aquí yo creo que se protegió mucho a la gran cantidad de avalúos que están en el segmento capaz de 200,000 o 150,000 para abajo. Entonces, un avalúo de una propiedad promedio $100,000 o hasta $100,000, $114, es algo que lo puede manejar. Y si el honorario sobre la fracción básica, ¿quién lo paga? No, el honorario, ese honorario lo Pero calcula la uno. plata. Entonces yo por la diferencia sumo un valor, y por ejemplo, para darle un ejemplo, cojamos este de 1.000.000, ¿ya? Yo multiplico, si el avalúo que yo he hecho es de 1,5 millones, 704 como base, fracción base, y por la diferencia, los 500,000 multiplico por 10, le sumo $50. ¿Y ahí qué le sale? 754. Entonces yo a mi cliente le digo, vea, le pongo la tabla, le pongo los cálculos de mi factura y le digo, no, aquí está su avalúo, aquí está mi factura por 754. Más IVA. Más IVA. Esa es otra, porque uno sabe que bueno, ya no pierden este país. Por todos lados no están aplatados. Bien, ahora para terminar la clase, estamos un poco ocupados. Esto, mire, esto lo pongo porque yo vi cómo se confusiona. Un día me acuerdo, Katy Aguirre, que recién la conocía, que estaba desesperada por pedir los terrenos del señor, ¿se acuerda? En la propiedad del señor, ¿qué otro nombre? ¿En qué sector? El de la Francisco Arellana, de Quesada. Ah, ya. Ya. Y usted estaba apuradísima, que estaba necesitando esa información, creo que me llamó Rudo, que necesita que le vayan a medir. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Pero consígame un plano. Y usted se vino corriendo con el plano, y yo con el plano le calculé el área, porque había una discrepancia en la sala. Entonces, a veces, bueno, aquí no le he puesto lo de medir planos, porque ya es muy larga la clase, pero lo he puesto para las residencias o para cualquier terreno, lo que sea, en general, un procedimiento muy simple para medir. Calcular el área, metros cuadrados, bueno, lo he puesto a prueba de todo. Tener una cinta métrica, medir el metro, es más fácil calcular, porque están diseñadas para el mismo sistema de medición. ¿Sí? Mido el largo, los metros cuadrados son unidades que miden áreas, como un piso o un terreno. ¿Sí? Utiliza, se mide de un lado a otro de la pared, se nos hace el resultado, por decir 2 metros con 35, para medir una cocina. Si no puedo medir el largo, a veces me dan mal medir un terreno, que tiene bastante fondo. Entonces pongo, si la cinta me da para 2 metros, o para 10, o para 20, la pongo y lo que yo hago es la pluma. Voy a medir terrenos así. Le pongo la pluma en el extremo y después vuelvo a poner el origen de la cinta en esa pluma y así sucesivamente. Y voy sumando, muy sencillo. O
pongo una cita pequeña, esa es una piedra, y voy sumando. Y de esa manera voy sumando todas las mediciones. Y eso es lo que está ahí. Pongo medidas, lo que sea. Una papa frita, una papa frita. Y bueno, créanme que a la hora hay que ser creativo en lo que hay. A veces no hay pluma, no hay nada. Bueno, pon el dedo. Pon el dedo. Eso de poner el dedo me ha causado unos problemas enormes. Porque de repente ese dedo se mueve. Me picó y ya lo puse acá. Ya perdí 10 centímetros. Qué bueno. Lo mismo hago para medir el ancho, ¿correcto? Lo mismo. Tratar de formar ángulos de 90 grados, ¿sí? Y con eso anoto esa medida. Y a veces me salen medidas ya 1,8 m. Y entonces esto sí es importante a veces saber anotar las medidas. A veces anotamos tantas medidas que de repente por anotar mal nos equivocamos. Entonces acostumbrarse a ponerlo, por ejemplo, en fracciones de metros, una buena práctica. Como le pongo ahí, si tuve 0,35 centímetros, pongo 0,35. Y si había medido 2 metros, mi medida va a ser 2 por 35, lo mismo, 8 centímetros. Y si lo voy a sumar a 1 metro, pongo 1,08. Y así convierto todo a metros, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una buena práctica, hacerlo bien. En algunas escrituras viejas, no me acuerdo la palabra que usaba el notario, se lo comenté a alguien. Cuerpo cierto. No, estaba midiendo y hizo una medida, bueno, una cosa que yo nunca había visto. No era cuadra, porque eso no era medida de campo. Una cosa como en la época, cuando llegaron los conquistadores. Cuerpos. Algo parecido. Sí, tengo que esto lo había visto. Imagínense que tengamos que interpretar ese episodio. Ya, entonces ahí sería, el redondeo es otra cosa importante. Para no enredarnos tanto con las medidas, siempre es bueno redondear. Si en la calculadora nos sale 2,538, ya redondeamos a 2 por o 2,54. Estamos hablando de medidas de verificación, ojo. Esto no puede ser una práctica para todos. Vamos a sacar una medida como debe ser para algo que estamos dando un servicio a alguien, que tenemos que usar los decimales como son, porque si no hay pérdida de área. Es más o menos. Hay que redondear para verificar las medidas. Y aquí vienen los dolores de cabeza. Esto existe, no hay invento. Los terrenos irregulares. A veces toca medir un terreno como una E, que está formado por varias escrituras. Bueno, hay que medirlo. O una cosa como esa de allá. Entonces ahí es que nos empieza la cabeza a hacernos una enredo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es muy sencillo. Simplemente dividir. Se las va dividiendo en figuras regulares, según la forma del terreno. Por decir algo, ahí estoy dividiendo en rectángulos, para poder, y los calculo uno por uno y los voy sumando, que fue más o menos lo que yo le hice acá, que era un local comercial, pero que tenía metido por acá, por allá. Fui con el lápiz, fui dividiéndole en figuras así, calculé el área de cada una de ellas y lo sumé, y creo que sirvió. A veces hay triángulos. Entonces aquí un principio que bueno, a veces de lo que ya no vamos al colegio no lo usamos. El principio fundamental es base por altura sobre 2. Entonces si esto tiene 7, esto tiene 5, multiplico 7 por 5, lo divido por 2 y me da el área de esta triángulo. ¿Sí? Y eso es lo que más se encuentra. Triángulo y círculo. Círculo también. Otro truco, si lo quiere hacer también más con esa información básica. Si yo tengo un triángulo de esta forma, esta fórmula era para este triángulo rectángulo, entonces yo lo divido en dos, calculo esto, triángulo y este triángulo, y lo sumo. Base por
dedos igual. Y sumala. Y lo sumo y me da lo En este caso, ¿eso son círculos o triángulos? No, esto es un triángulo. Dos triángulos. Son triángulos. Triángulo rectángulo. Se llama triángulo rectángulo porque esta línea forma un ángulo de 90 grados. Y el más complicado siempre, aparentemente, pero es muy sencillo. Imagínense que le mandan, vea, ahí es donde hicieron The Point, por decir. Esto no conozco, pero esto se lo ocurre, por decir algo. El terreno era rectangular y dicen, vayan a medir ese terreno. Entonces, probablemente decimos, no mucho problema. Es lo más sencillo. La fórmula de un círculo está dada por esta proporción, este signo se llama pi, porque es letra griega, bueno, por el radio. El radio es la distancia del centro hasta el filo al cuadrado. Bueno, ¿y pi qué es eso? Pi es una medida muy conocida que se llama 3, 14, 16 centímetros. Y se la redondea en 3, 14. ¿Cuál es el otro problema? Yo llego al terreno, ¿cómo determino el centro del terreno? Eso puede hacerse un problema. Pero voy con un amigo, con una amiga, y le digo, a ver, aló, párate. Entonces, yo me paro aquí en el extremo y me salen 40 metros. Entonces, quédate ahí, no te muevas. Y yo mido para acá, para este lado, me sale 45. Y ahí le voy diciendo, muévete, 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 y me voy moviendo yo, y de repente encontramos dos más cercanos. Y ahí, Ah, pero te ponen en forma de espiral, pero el terreno es no una es redondo. manera muy sencilla, sencillo de medir un círculo. Por eso no se asusten de medir los círculos. Y de ahí se aplica la fórmula y se calcula el área. Es muy sencillo. Sí, por radio cuadrado. Y otro. 3, 14, 16. Y bueno, otros terrenos que podrían ser con los círculos. No, es muy sencillo. Entonces aquí pues hay un caso donde se aplican todos estos conceptos. Y si este es el círculo, se llama un semicírculo, ¿qué hago? Calculo para todo el círculo y lo divido para. Acuérdense la geometría. A todos. Bueno, ahí me llaman. Pero bueno, es importante como un conocimiento general manejar estas figuras geométricas que a veces puede ser un dolor de cabeza. O quitan y otra cosa en la terminología. La siguiente clase va a ser diferente. La siguiente clase va a darnos mucha terminología técnica. Tanto de esto de aquí como del día a día. Y sobre todo relacionado con la valoración de propiedades. Todo relacionado con eso. Bueno, esto solamente como terminología. Es más apropiado decir 5 metros cuadrados que 5 metros cuadrados. No, pueden ser diferentes. ¿Sí? Técnicamente los dos son correctos, están bien expresados, pero están indicando cosas diferentes. Se podría pensar que esos 5 son 5 de largo por 5 de ancho. ¿Sí? Puede ser que el área de 5 metros cuadrados por la forma que tiene, pero no necesariamente que sea 5 metros. Un concepto que sí es bueno tenerlo claro al decir. Es mejor describir, el terreno es cuadrado y tiene 25 metros. O la habitación tiene 5 por 5. 5 por 5. Y como, si no estás seguro, algunos datos como de tu medición, porque a veces pueden salir unos valores. No, sí, por ahí alguien puso, tiene una camionera de 100.000 hectáreas. Ese negocio lo quiero hacer yo. Pero bueno, pero es por la terminología, no estamos acostumbrados. Una hectárea es 100 por 100. 10.000 metros. Si un terreno de 10.000 metros cuadrados tiene una hectárea. Un dormitorio típico, habrá de más, habrá de menos, pero dudo de menos, pero puede ser que haya. Tiene 14 metros cuadrados, una habitación mínima, 3 por 3, 9 metros, una sala de 16 metros, un comedor
por 13, una cocina 9 metros cuadrados, todas medidas mínimas. Inclusive un colchón 15 mide 5 metros cuadrados, increíble cómo ocupan espacio en una vivienda pequeña. Entonces eso es un referente. Con 3 plazas, se dice. Entonces imagínense, una habitación de 14, el colchón se le lleva 5 metros, no queda tal. O ahí está más ajustado. Bien, bueno, espero que no se olviden de eso de las mediciones y muchas gracias por estar aquí.